Hermanos, en primer lugar es siempre un privilegio para mi esposo y yo estarmos aquí con ustedes en Algeciras. Es un privilegio poder conocer, ver la obra del Señor creciendo aquí en Algeciras y ver nuestras oraciones también siendo respondidas. Cada vez que venimos, vemos ustedes creciendo en el Señor y cada día más conforme a la voluntad de Dios. Y somos muy alegres en el Señor, estamos muy contentos de todo lo que el Señor está haciendo aquí, en España, en toda Europa, y el despertar que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero en esta mañana, yo quería compartir con ustedes el Evangelio de Marcos, capítulo 9, el versículo 30 al 50. Es un evangelio que estamos estudiando allá con los jóvenes de nuestra iglesia. Ya llevamos todo este año estudiando y después de casi 5 meses hemos llegado al capítulo 9. Y esto es una bendición, ¿no? Poquito a poquito vamos a llegar y esperamos terminar hasta el año que viene, si Dios nos permite. Pero quiero empezar, vamos a hacer una breve oración, poner nuestros corazones delante del Señor. Vamos a orar, oren conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, todopoderoso, digno de honra, de gloria, de honor, de alabanza. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Dios poderoso que nada es imposible para ti, Señor. Tú eres el fuerte, el imbatible, el fuerte, el grande, el Señor de señores. Te agradecemos, Señor, por enviar tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te agradecemos por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, transformándonos, regenerándonos, dándonos un nuevo nacimiento y ayudándonos a perseverar en la fe. Señor, te damos la gracia, la honra, bendecimos tu nombre, por quien tú eres. Damos las gracias por los hermanos que están aquí en Algeciras y te pedimos que en esta mañana nos ayudes a mirar a ti. Ayuda a nosotros, Señor, a sernos transformados por tu verdad, por tu palabra, por tu fidelidad, por las enseñanzas de Cristo Jesús a 2000 años atrás a sus discípulos. Ayúdanos a entender el verdadero significado de la grandeza. Ayúdanos a entender qué hacer importante para ti, Señor. Pero encima de todo, danos humildad. Ayúdanos a servir los unos a los otros. Ayúdanos, oh Señor, a ver primeramente el pecado que aún habita en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Señor, a luchar en contra de este pecado y arrancarlo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a radicalmente pelear en contra de las acechanzas del enemigo, contra del pecado, de la tentación. Ayúdanos, oh Señor, y guíanos en tus caminos y redefine los valores en nuestra vida para que todo sea para tu gloria. Amén. Para que tu nombre sea exaltado y que tú seas, Señor, glorificado para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para empezar, quería preguntar a ustedes en este sermón, ¿cuáles son vuestras ambiciones? ¿Cuáles son las ambiciones que tienes en tu corazón? ¿Qué es el primario en tu vida? ¿Qué estás buscando de verdad? ¿Qué es que te mueves a levantarte en la mañana, a dormir en la noche, a seguir caminando en este mundo? ¿Qué es que te mueve? Y en segundo lugar, la pregunta es, si estás calculando cuánto cuesta seguir a Jesús. Yo en primer lugar quiero ver cuáles son mis ambiciones y ahora cuánto cuesta seguir a Jesús. ¿Cuánto cuesta para nosotros tomar la cruz de Cristo y seguir a Él? Y vamos a ver si las ambiciones que tenemos se definen de acuerdo a la palabra de Dios. Si están de acuerdo a tomar la cruz de Cristo, que sea estas nuestras ambiciones, de tomar la cruz de Cristo y vivir para Él. Porque esto será nuestro tema central en este día.
El Señor Jesús en Marcos, Él está enseñando a sus discípulos a ser discípulos. El propósito de Marcos era enseñar a hombres, a 12 hombres, básicamente 11, porque uno no era de ellos, ¿no? Le iba a traicionar a Jesús, pero a 11 hombres querían transformar no solo su generación, pero el mundo. ¿Y cómo ellos deberían transformar el mundo? Empezaría, ¿cuáles serían sus ambiciones? ¿Cuál sería su corazón? Las luchas de verdad que un ser humano enfrenta. Lo que nosotros como cristianos necesitamos enfrentar. Por esto en esta mañana quiero trabajar 4 puntos con nosotros que nos ayudarán a ser un mejor discípulo en este proceso de crecer a la imagen de Jesús y de ayudar a otros también a llegar a la imagen de Jesús. Por eso nosotros vamos a ver, el primer punto será del versículo 30 hasta el 37, donde Jesús, Él predice su muerte, es una muerte que Él será entregado, los gentiles, los hombres le golpearán, le matarán, ¿no? Del versículo 30, y sin que sus discípulos pudieran entender lo que Él estaba hablando, había una falta de comprensión, se quedaba muy claro que el deseo de estos discípulos no estaban de acuerdo con el camino de Jesús, porque mientras Jesús hablaba de un sufrimiento, sus discípulos hablaban de la grandeza. Mientras Jesús hablaba de la humillación, sus discípulos pensaban en la gloria. Habían 2 caminos diferentes. Pero en el versículo 38 hasta el 41, que será nuestro segundo punto, será el pensamiento exclusivista de los apóstoles ante un ministerio que está teniendo éxito. Hombres que están creciendo más que el nuestro, como los discípulos estaban mirando a estos hombres o a un hombre específico que estaba creciendo mientras ellos estaban siendo humillados por no poder haber expulsado un demonio de un joven y fueron humillados. En tercer lugar, vamos a ver la lucha que tenemos en contra de los tropiezos, que vamos a empezar a limpiar nosotros mismos. Entonces vamos a limpiar nuestras vidas, la lucha que tenemos en contra del pecado y en contra del tropiezo. Vamos a ver algo que si nosotros no nos purificamos, otras personas deben disciplinarnos. Y ahora sería mejor que estas personas pusieran una cuerda en nuestro cuello y nos tiraran al mar, que seamos de tropiezo para otras personas. Pero para esto yo necesito limpiar mi propio corazón. Tengo que ver dónde mis manos, mis pies y mis ojos y mi corazón están llevándome. Y por último, el 49 al 50 es el costo de la vida santa en medio de las pruebas. Vamos a ver uno de los versículos más difíciles de interpretar de casi todo el Nuevo Testamento. Y es muy importante tenernos en cuenta esto. Es difícil este versículo, pero vamos a ver que a la luz de todo el contexto se queda más claro. Pero para entender este texto, los 20 versículos que tenemos, vamos a Marcos 8 y vamos a entender un poquito en el contexto. ¿Qué está pasando aquí con los discípulos? ¿Cómo ellos están? ¿Cómo están andando? ¿Cómo Jesús está caminando con ellos? ¿Se acuerdan del capítulo 8, versículo 31? Jesús comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Esta fue la primera vez que Jesús enseña a sus discípulos que Él va a morir. Aquí en el libro de Marcos es la primera vez que Jesús está demostrando que Él va a morir. Es su primera vez que Él declara, pero fue duramente reconvenido por Pedro. ¿No? ¿Se acuerdan? Pedro les decía claramente esto, que Él iría a morir, que Él iría a morir por los principales sacerdotes y por los escribas. Él sería desechado por ellos y sería muerto y resucitaría después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero él va a hacer una de las declaraciones más poderosas para nosotros, que es que si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Esto es lo que él está diciendo a Pedro, y él está diciendo esto a nosotros. Si quieren seguirme, deben tomar su cruz y seguirme en pos de mí. Pero Pedro no estaba pensando lo mismo que Jesús. No estaba en el mismo espíritu diciendo, ¿no? Él quería su maestro se quedara, su Mesías estuviera con ellos, reinando. Pero Jesús, luego que termina de hablar aquí con Pedro, termina de decir a él que era necesario el tomar su cruz. Él lleva a Pedro, lleva a Jacob, Santiago, ¿no? Él lleva a 3 discípulos con él para subir al monte de la transfiguración, el capítulo 9. Jesús lleva a 3 de ellos para ver su gloria. No los lleva a todos, sino solamente unos, a Pedro, a Jacob y a Juan. Supuestamente uno de los 3 pilares de los 12, los 3 aquí serían básicamente uno de los pilares, uno de los cementos de los apóstoles. Entonces estos hombres han visto a Jesús glorificado con sus vestes blancas, mientras que estos estaban allá, viendo a Moisés, escuchando la voz de Dios, viendo a Elías. Los otros 3 estaban pasando apuros. Estaban abajo, sufriendo, sudando frío, ¿no? Porque si se miran, desde el versículo 14, ¿no? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Entonces Jesús, al bajar del monte, ve una multitud, una gran multitud de personas discutiendo, viendo los discípulos discutiendo con los escribas. ¿Y por qué discutían? Bueno, estos 9 discípulos que estaban ahí, ellos no habían ido con Jesús y se quedaron de hacer el trabajo. Mientras Jesús estaba como en el cielo, viendo al Padre, los 3 discípulos, Pedro, Jacob y Juan, estaban ahí, querían quedarse, ya no querían bajar. Los otros estaban en la tierra, viendo los problemas, la maldad y la posición demoníaca que existe en los hombres, el poder de Satanás trabajando, obrando en la vida de los no creyentes, de los no cristianos. Y estos hombres no pudieran sanar, no pudieran expulsar a este demonio. Entonces los discípulos se encontraron en una situación muy problemática. Había un niño que casi toda su vida, un joven que desde la niñez, él estaba poseído por un demonio. Ellos enfrentaron, los 9 discípulos enfrentando a un joven endemoniado por casi toda su vida. Enfrentaron el escarnio de los escribas que burlábanse de ellos. Mira, ustedes no pueden quitárselo. Quizás los propios escribas lo han traído el Padre. Y el niño, mira, yo conozco a algunos que son los exorcistas ambulantes que están por aquí. Ellos dicen que son buenos, entonces voy a traer estos hombres para que tú seas sanado. Si ellos son de verdad, ustedes van a ver, pero van a ver que ellos son mentirosos. Estos los escribas diciendo al Padre. Ahora están ahí, los 9 discípulos pensando, ¿dónde Jesús se fue? Estamos solos. Ahora viene el Padre aflicto, sufriendo. Ya no tiene más esperanza, ya no tiene más por dónde correr. Es la última cosa que el Padre piensa. Solamente estos discípulos pueden ayudarme. Pero al llegar, los discípulos no pudieron. Se estaban avergonzados. Estaban ahí diciendo a los escribas, mira, nosotros no sabemos qué ha pasado, pero no podemos, esperen un poquito, que tal vez venga mi Señor. Si Él baja del cielo, Él va a librar de esto. Pero imagínate el total fracaso y decepción de estos futuros fundadores de la iglesia. Mira la vergüenza que empieza nuestros discípulos. Estaban siendo avergonzados, estaban malos, pero vemos a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador llegando. Él expulsa el demonio, Él como que resucita a este jovencito, Él le da vida a él y ha dicho que nunca más estos espíritus podían entrar nuevamente en este joven. Él lleva aparte a sus discípulos y desde ahora Él empieza a hacer a un seminario personal con estos discípulos. Él va a decir, llegas de eventos, de shows, llega ahora de hacer cosas públicamente. Yo quiero hablar directamente con ustedes, porque si ustedes quieren ser los fundadores de la iglesia, y yo lo he llamado, he escogido a ustedes para que puedan llevar mi iglesia, mi palabra hasta el confín de la tierra, ustedes tienen que aprender algo.
Y es esto lo que Jesús va a pasar aquí. Primero Él ha dicho que estos hombres no tenían fe. Estos hombres no tenían una vida de oración, estaban creyendo en sí mismos. Ellos estaban pensando solamente en ellos. Por esto Jesús va a empezar aquí. Él dice en el versículo 30, habiendo salido de allí, ¿no? Primero en el 29, este género con nada puede salir, sino con oración, no con el ayuno. En el sentido aquí, el ayuno y la oración es una oración fervorosa, una oración más fuerte. No le daría tiempo de estos hombres estar ayunando, porque no, llegó el endemoniado, no, espérate, nosotros vamos a ayunar 2 días y después trae a tu hijo, no. Entonces en este contexto el ayuno aquí más bien es dependencia del Señor, depender del Señor para expulsar este demonio o para hacer milagros. Entonces ellos saliendo de allí, caminar en el versículo 30, caminaron por Galilea. Este es nuestro contexto. Ahora Jesús se aparta de allí y Él dice que no quería que nadie lo supiese, porque ahora serían los últimos 6 meses. Nosotros vamos a mirar un poquito de los 6 últimos meses de Jesús con estos apóstoles, con estos discípulos. Y Él quiere entrenar a ellos. Y Él dice que quería tener un tiempo a solas con ellos. Y Él dice otra vez, por segunda vez, Él dice que Él iba a morir. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Aquí vemos un drama en esta narración, la narrativa. El segundo anuncio del Hijo del Hombre tampoco logra captar el corazón, la comprensión de los discípulos. ¿Por qué será que estos discípulos no entendían? Jesús es la segunda vez que Él está diciendo que Él va a morir. Es la segunda vez que Él está diciendo, voy a ser entregado. Es la segunda vez que Él está diciendo, pero voy a resucitar. Aunque alguien me va a entregar, yo voy a morir. Pero hay esperanza, yo voy a resucitar al 3er día. Pero por la segunda vez, estos hombres no podían entender, no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y algunos hombres, lo que vamos a ver luego, es que quizás ellos estaban pensando en otras cosas. Mientras Jesús hablaba de un sufrimiento, ellos decían y esperaban la gloria. Y muchos de nosotros, antes de sufrir, nosotros primeramente queremos la gloria antes del sufrimiento. Nosotros queremos estar en el cielo antes de pasar por la cruz. Muchos de nosotros queremos esto. Por esto tal vez no entendían. El corazón de ellos estaban más bien a entender más la manifestación de la gloria de Dios que el sufrimiento del Mesías. Por esto Jesús separa a ellos para mostrar la necesidad de ser humildes y trabajar. De ser humildes y trabajar de verdad. Por eso las palabras de Jesús aquí, desde el versículo 31, Él está anunciando sufrimiento. Mira, hermanos, la figura del Hijo de Dios es poderosa. Daniel nos va a decir, Daniel 7, del 13-14, que el Mesías sería glorioso, poderoso, reinaría para siempre y su reinado no tendría fin. Tal vez los discípulos tenían la imagen del Hijo del Hombre de Daniel 7 y esto es lo que ellos querían, pero no tenían la imagen de Isaías 53. Para ellos no se encaja gloria y humillación en una misma persona. Para muchas personas hoy día, gloria y sufrimiento no están conectados, están separados. Pero Jesús le va a mostrar a todos, no solo a ellos, pero a nosotros también, que gloria y sufrimiento están conectados. Que para tener gloria, primero necesitas sufrir. Primero necesitas sufrir y muchas veces el sufrimiento es amargo. Pero imagínense aquí, hermanos, ellos están caminando, salieron de allí, caminaron por Galilea y llegaron a Capernaum. ¿Sabes cuántos kilómetros tienes de Galilea hasta Capernaum? Más o menos, caminaron 48 kilómetros. 48 kilómetros donde Jesús le está diciendo, mira, yo voy a morir. Yo voy a ser entregado. ¿Cuántos minutos o cuántas horas llevas tú para caminar 48 kilómetros?
Matemáticamente, a un hombre saludable, fuerte, que está bien de salud, llevaría más o menos 10 a 12 horas caminando. 10, 12 horas Jesús prediciendo que iba a ser entregado y morir, y los discípulos no entendieron. Entonces, si estás aquí, yo tengo 40 minutos para intentar decirte que Jesús fue a la cruz, Él murió, Él fue entregado y resucitó el tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y solo el Espíritu Santo que puede abrir nuestros ojos para dar entendimiento. Pero no solo esto, que tú y yo vamos a tomar la misma cruz, vamos a sufrir y vamos a tener que morir también. Esto es más difícil de entender. Pasaron todo este tiempo, pero imagínense 10 horas caminando. Pónganse en tu mente Jesús yendo adelante y diciendo, yo estoy yendo a la cruz, yo estoy yendo a la muerte. Mientras los discípulos, los 12 atrás, discutiendo entre ellos. Déjalo, Él tiene que morir, pero vamos a preocuparnos, porque si Él tiene que morir, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a estar delante? Porque mira, los únicos que pueden estar delante seamos nosotros tres, ¿no? Que fuimos al monte de la transfiguración. Ustedes tres son muy malos, ni pudieron expulsar a un demonio de un jovencito, no pueden ser los líderes. Entonces imagínense los tres discípulos, Pedro, Jacob y Juan, y que vamos a ver que los tres son muy buenos en todo nuestro contexto, serían los excelentes líderes, ¿no? Para nuestra iglesia, quizás, pero no. Y los otros 9, desesperados, decir, nosotros fuimos humillados por una multitud, por los fariseos, por Satanás, se burlaron de nosotros, el mundo se burló de nosotros, no podemos ser los líderes. Pero ustedes tampoco, porque Pedro, tú, había poco tiempo atrás negado a Jesús y tú tenías un demonio también, casi, ¿no? Jesús dice, apártate de mí, Satanás, quítate de mí delante, ¿no? Nosotros por lo menos no fuimos hablando mal de Jesús. Tú fuiste, Pedro, tú no puedes ser. Entonces había una disputa entre ellos. ¿Quién era el mejor entre ellos? ¿En qué quería ser el mejor? Y parece que Jesús iba adelante solo. Porque mientras Jesús tiene un camino, sus discípulos muchas veces tienen otros. Y así parece nosotros. Jesús muchas veces está solo en su camino y nosotros no estamos andando en el mismo camino que Jesús. Nosotros estamos andando en el nuestro, mirando la gloria, deseando las cosas grandes, deseando las cosas importantes. Y Jesús dice, ustedes no están entendiéndome. Ven por el mío. Yo les voy a mostrar qué es ser grande, qué es ser mis discípulos. Yo quiero mostrar a ustedes qué es llevar la cruz, pero no estaban mirando, porque ellos estaban pensando en la gloria. No querían hablar de sufrimientos, no querían hablar de dolor, no querían hablar de humillación, ellos querían la gloria. Ahora, ya se mostró que ellos no querían aceptar la realidad. No querían aceptar que el carácter del Mesías era ir a la cruz. Que el carácter del cristianismo es la humillación, el sufrimiento. Este es el carácter y es esto lo que los discípulos no estaban acostumbrados. ¿Y sabes por qué, hermanos? En primer lugar, si vemos todos los 8 capítulos de Marcos, ellos estaban acostumbrados con un activismo. Ellos estaban acostumbrados a hacer cosas. Todo el tiempo expulsando a alguien, viendo los milagros de Jesús, predicando el Evangelio, librando las almas aflictas, pero no estaban parando para entender qué pasaba, por qué hacían. Y nosotros en la iglesia vivimos lo mismo, las actividades nos llevan a hacer cosas, pero nos hacen pensar, ¿por qué estamos haciendo? Queremos más actividades, pero no queremos pensar, ¿por qué hacemos? ¿Qué es de lo que nos motiva? No estaban tanto dispuestos a aprender, estaban dispuestos a hacer. Tal vez tú vienes a la iglesia dispuestos a hacer cosas, pero no estás tan dispuestos a aprender. ¿Qué significa ser un cristiano antes de hacer cosas para Cristo? Es más fácil hacer que aprender, entender, tragar, ¿no? Refletir qué estoy haciendo. No estoy haciendo por mi gloria, no estoy haciendo por mi nombre, no estoy haciendo por mi reino, no estoy haciendo porque soy bueno, estoy haciendo porque Dios me salvó, estoy haciendo porque Dios fue misericordioso para conmigo y me envió su único Hijo. Nosotros, hermanos, seguimos a un Salvador que salva muriendo. Nosotros seguimos a un Salvador que gana perdiendo. Nosotros seguimos a un Salvador
que vino voluntariamente, dejó su grandeza, dejó su gloria, dejó su majestad y atravesó el camino de la aflicción, de la humillación. Fue arrastrado por los gentiles, fue escupido por hombres como tú y yo y fue puesto a la cruz, humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él ganó la vida, Él ganó la salvación, Él ganó. Por esto, en primer lugar, viene la cruz y luego la gloria. Es esto que Jesús va a decir a estos discípulos. Si quieren llevar mi pueblo a la gloria, deben pasar primeramente por la cruz. Por esto estos hombres pudieran ser los primeros mártires de la iglesia. Porque Jesús hizo hasta el final de su ministerio con que ellos entendieran que primero deberían pasar por la muerte. Y entonces vendría la gloria. No puede ser al revés. Si no fue para Jesús, no fue para los discípulos, no será para nosotros. No puedes querer primero la gloria. Por esto, hermanos, es probable que estos discípulos no preguntaron a Jesús quizás por el temor. Aquí dice que ellos tuvieran miedo. Quizás porque Jesús ya había hablado fuerte a Pedro. Pero no creo, Jesús era también un hombre de corazón, era un hombre misericordioso. Él estaba enseñando a ellos, entonces este miedo no podemos confundir. No es un miedo de perder algo, no es un miedo de decir, el Señor me va a castigar, me va a quitar del grupo. Por esto el miedo aquí no es un miedo de temor. Nosotros debemos entender que el miedo de los discípulos era, no, nosotros tal vez estamos equivocados. Y sabemos lo que va a decir, es mejor quedar callado de lo que ser castigados por el Señor. Porque Lucas 9, el pasaje paralelo, Jesús dice que Él sabiendo lo que pensaban. Jesús sabía cómo pensaban sus corazones y por esto pregunta, no para que ellos respondieran, no para que ellos dijeran, porque Él ya sabía que sus corazones no estaban siguiendo al Señor, sino que seguía su propio camino, sino que seguía su propio corazón. Por esto, hermanos, ellos llegan aquí en el versículo 33 y ellos estaban disputando quién era el más grande. Imagínense la tristeza del Señor con estos hombres, yendo a la muerte y sus discípulos pensando en la gloria. Y Él empieza en el versículo 34, mas ellos se callaron porque el camino habían disputado entre sí quién había de ser el más importante, el que sería el más grande. Esta es la falta de comprensión del Evangelio, esa falta de comprensión de la palabra de Dios y por el deseo de ser el más grande. En otro pasaje en Lucas también va a decir que ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos. Tal vez el silencio de los discípulos aquí es una demostración, una clara demostración de culpabilidad, una clara demostración de soberbia, de ceguera, que estaban nublados sus entendimientos de la verdad. Y Jesús con su misericordia se sienta como un verdadero maestro de la época y dice a sus discípulos, sentados aquí, paren por un momento sus vidas y vamos a escuchar. Si tú quieres ser el primero, deben ser el prostero. Ustedes deben ser los últimos. Aquí tal vez los discípulos han llegado en Capernaum. Muchos de los teólogos han dicho que aquí es la casa de Pedro. ¿Se acuerda cuando la primera vez que Jesús entró en la casa de Pedro, qué pasó? Jesús sana la suegra de Pedro. Y mira, fue tan impresionante este milagro porque Jesús sana a una mujer y ¿qué hace ella? Empiezas a servir, como humildad sirve. Con humildad va a servir a los hombres. Ahora ellos están en la misma casa, pero los discípulos están pensando en ser grandes. No han aprendido aquella lección, no han aprendido lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando Jesús sanaba a alguien, y cuando Jesús transforma la vida de alguien, lo primero que hace con humildad, empiezan a servir a los demás. Es esto lo que hace el cristianismo. Cuando somos salvos, antes queríamos ser servidos. Antes queríamos que las personas hicieran algo por nosotros. Pero cuando Jesús nos salva, la primera cosa que hacemos es con humildad
vamos a servir a los demás. Pero ellos ya no estaban ahí, sino que ellos estaban ocupados en querer el primer puesto, el primer lugar. Jesús muestra que debemos tener una actitud agradecida y de servicio. Y la segunda plantea una actitud de competición. Estos hombres, mientras Jesús está hablando de humildad y servicio, ellos están trabajando en su propio corazón para ser el más grande, compitiendo entre ellos, compitiendo, ¿no? ¿Quién sería el mayor, el más fuerte, el que tenía la preeminencia entre ellos? Pero ¿qué significa para nosotros ser últimos? ¿Qué significa para nosotros que Jesús está diciendo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos? Será el postrero, será el último, será el humilde. ¿Quién es este último? ¿Quién tiene la imagen en el Nuevo Testamento de ser el último? ¿No es el mismo Jesús? Jesús, mira la actitud de Jesús en Juan 3, Él va a decir, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Mira, el ejemplo de humildad, el ejemplo de servicio es el Señor. Jesús está apuntando para lo mismo que dijo el profeta Isaías. Jesús aquí está diciendo que deben ser el último. Isaías dijo, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que me podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegarán a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. ¿A quién mira el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tembla ante mi palabra. Estos son aquellos que el Señor va a mirar, a que son humildes. Miqueas había dicho lo mismo. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de nosotros? ¿Qué es que el Señor demanda de ti? Sino solo practicar la justicia, el derecho, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Muchos están preguntando, ¿cuál es la voluntad del Señor? Miqueas está respondiendo, andar humildemente delante de tu Dios. Esta es la voluntad del Señor. Esto es de todo el Antiguo Testamento. El Señor está diciendo, esta es mi voluntad, es esto lo que quiero para ustedes. Pero sus discípulos no podían entender esto. ¿Y qué significa? Yo soy el último, pero también soy un servidor. No solamente vivo en humildad, no solamente estoy detrás de las personas, no, tú primero en la fila, no, es servir. Lo que significa servir es ser un diácono, aquel que está detrás de la puerta, mirando a los demás cuáles son sus necesidades. Yo estoy con una bandeja de agua, de pan, y mirando dónde en la iglesia hay necesidad. Si hay necesidad de lavar los pies, si hay necesidad de llevar agua, yo los voy a llevar. Porque yo estoy detrás mirando, yo no estoy delante queriendo ser recibido, queriendo ser agradado, que me sirvan, sino que yo soy un diácono, alguien que está siempre dispuesto a servir. Alguien que tiene un corazón dispuesto a ver la necesidad de los demás, no las mías. Ay, yo soy un pobrecito que necesito más ayuda. No, es aquel discípulo que ve la necesidad de los demás. La primera necesidad de este diácono, de este siervo, es humillarse, es ver y ayudar a los demás también a ver su necesidad. Y es por esto que Jesús le trae un niño. Es por esto que Jesús agarra un niño. Estamos en la casa de Pedro. Quizás puede ser uno de los hijos de Pedro. No sabemos, ¿no? Es decir algo más que el texto está ahí. Pero imagínense los discípulos grandes pensando en grandeza, en autoridad. Y Jesús agarra un niño pequeño y pone en sus brazos. Esto es interesante. Jesús pone un niño y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos. Imagínense, Jesús ahora tiene un bebé, un niño en sus brazos. Él está diciendo a ellos, el que recibe mi nombre a un niño, como este me recibe a mí. Y el que recibe a mí, el que
el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Ahora, ¿quién es este niño? ¿Quién es un niño delante de hombres tan grandes? Para nosotros en nuestra sociedad, un niño muchas veces es inocente, vulnerable, ¿no? Es muy inocente, es puro, pero para aquella época un niño no valía nada, era insignificante. Y Jesús está rompiendo los valores de la sociedad, el valor de la cabeza de los discípulos. Pero ¿se acuerdan que los discípulos no querían que los niños ni se acercaran al Mesías? Pero aquí Jesús está diciendo, ustedes deben recibir los que creen mi nombre como niños. Ustedes deben servir humildemente a los que no son nada en la sociedad. A los que ustedes, la sociedad, desprecian, es lo que ustedes tienen que servir. Porque es a estos que yo vine a morir. Yo vine a morir por pecadores, no por justos. Yo vine a morir para los que no eran nada en este mundo. Por esto son estos, al cual ustedes tienen que servir, a los que no son nada, a los que son pequeños. Y en el 42, Él va a decir, por esto los pequeños son los hijos del Señor. Porque Él va a decir, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñinos. Los pequeñinos son los que creen en el Señor. Son los que han sido transformados, han caído de la grandeza, del ego, del orgullo de este mundo y ahora se hicieron pequeños. Saben que no son nada. Saben que son insignificantes. Saben que necesitan de un Salvador. Que no pueden hacer nada por sí mismo. Por esto un niño representa un seguidor del Señor Jesús. Y ahora es lo que Él va a decir, nuestro tercer punto. Que no puede hacer tropezar a uno de estos. No puede hacer tropezar a uno de estos. Y en este contexto de tropiezo, Juan, nuestro gran apóstol del amor, el discípulo más romántico del Nuevo Testamento, según algunas tradiciones, ¿no? Le dice al Señor, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Nos sigue a nosotros. Este hombre que está echando fuera demonios no nos sigue. Y esto es tremendo. Los apóstoles ahora no están prohibiendo a alguien porque está predicando correctamente el evangelio, que está predicando falso evangelio. Ellos no están diciendo aquí, Señor, le hemos prohibido porque Él no está predicando a ti. Porque Él está predicando la teoría de la doctrina de la prosperidad. Le hemos prohibido porque es un falso maestro. No, ellos no están haciendo eso. Su preocupación más bien era que no estaban con ellos. No estaban en mi grupo. No estaban entre los mejores. No, Señor, porque tú sabes que nosotros somos mejores. Aquí en la iglesia de Algeciras, este grupo aquí, en este cuarto, somos las mejores iglesias de aquí afuera. Y vamos a prohibir a todos los demás de predicar la palabra de Dios porque solo nosotros tenemos la verdad. O ellos se vienen con nosotros o no pueden. O siguen a nosotros o no pueden tener otra iglesia. Esto es lo que está pasando, el exclusivismo de estos hombres. No se lo prohibían porque nadie puede hacer un milagro. Hermanos, esta es una pregunta que debemos tener. El reino de Dios no es un monopolio para nosotros. Nosotros no somos el dueño. Nosotros no somos el cabeza de este reino. No fue nosotros que murió. No fue nosotros que dio la vida para que este reino fuera implantado en esta tierra. Fue Jesús y este hombre estaba predicando. El hecho de expulsar a un demonio quiere decir, en el nombre de Jesús, Él estaba proclamando a Jesús. Él estaba hablando la verdad. Él estaba evangelizando a estos hombres. Lo único que no estaba haciendo era proclamar, era seguir a estos discípulos. Porque mientras ellos necesitan ser enseñados, este hombre que estaba expulsando demonios, su ministerio iba adelante. Él no estaba delante de las multitudes siendo avergonzado. Él estaba solito, caminando en este campo y iba creciendo. Porque él sí expulsaba. Aquí dicen que él expulsaba demonios. Mientras los 9 no pudieran expulsar. Entonces les dijeron, mira, aquí hay un problema. Nosotros somos los 2 escogidos, los mejores de Jerusalén. Y este hombre aquí no está con nosotros. Y él está expulsando. ¿Cómo puede ser? ¿Lo prohibamos? ¿Lo vamos a prohibir? Si quieres seguir, ven con nosotros. No, solo puedes hacer algo si esté con nosotros. Pero alguien pasó lo mismo, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1. Pablo dice,
La mayoría de los hermanos, confirmando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Esto es lo que Jesús está, esta es la enseñanza de Jesús. Dejan proclamar, se me están proclamando el Evangelio. Que proclamen, que liberen las personas, que expulsen los demonios, pero que me sigan. Aquí no está hablando de los falsos maestros. Aquí no está hablando de Mateo capítulo 7, cuando Jesús va a decir, no, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, hemos expulsado en tu nombre, hemos hecho cosas en tu nombre. No, aquí lo que Él está diciendo no lo prohíben, porque lo que es por nosotros nunca será en contra de nosotros. Amén. El que está a favor de mi reino, el que está llevando el reino hacia adelante, no será en contra de nosotros. Pero mira aquí quién es la persona que está hablando con Jesús. El amado Juan. ¿Se acuerda quién es Juan? Solo podía ser Juan, Pedro o Jacob, que serían los principales. Pedro cayó porque Jesús le mandó callar y que el diablo le quitara salida de él, ¿no? Ahora sobró Juan y Jacob. Vamos a ver, Juan y Jacob. Llegó un momento que Jesús estaba dispuesto a ir a Jerusalén, pero no le recibieron. Y Juan y Santiago, Jacob, llegaron al Señor y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y les consuma? ¿Quieres que acabamos con todos? Y Jesús les reprendió, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, y unos minutos, un tiempo después, vino estos mismos discípulos con su mamá, ¿no? La mamá vino a proteger a estos discípulos y decir, Señor, cuando tú vengas en tu reino, por favor, ¿puedes poner mi amado hijo Juan a tu derecha y mi amado príncipe Jacob a tu izquierda? Jacobo, porque ellos son muy preciosos para mí y yo quiero que cuando tú reinas, ellos reinen contigo. Jesús dice, no sabes lo que estás pidiendo. Estos eran los que sobraron para ser los principales. Ahora imagínense, 9 que no podían, fueron humillados, otros 3 que estaban siendo humillados y estaban siendo rebajados por el propio Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿No? ¿Cómo vamos a vivir? En otro pasaje, estos hermanos no sabían lo que pedían. Estaban engañados por su propia ambición, su propio corazón. Pero Jesús le dice, no le prohíben, porque siguen a mí. Siguen a mí. Pero tal era el espíritu de orgullo y competencia entre ellos y la rivalidad ministerial. Y esto es lo que pregunto a ustedes, hermanos. ¿Cómo está la rivalidad de ustedes con otras iglesias? ¿Cómo estamos orando y pensando cómo podemos ayudar a otras iglesias para que crezcan su ministerio? O muchas veces nuestro corazón empieza a contestar a Dios, ¿por qué nosotros no crecemos como iglesia? Y otros falsos o que no predican tan bien las doctrinas de la gracia están creciendo y nosotros no. A veces estamos mucho compitiendo con ellos y empezamos, ¿no?, a crear una división en nuestro propio corazón. Pero aquí Jesús está mostrando que el hecho de seguir no solo quiere decir que está de acuerdo con nosotros en todo. Hay cosas que son primarias. En nuestra vida como iglesia nosotros tenemos que defender el Evangelio, es el primero. Cristo tiene que ser proclamado, Él tiene que ser dicho que Él murió en la cruz, Él resucitó el tercer día y Él está en el cielo, Él resucitó. Esta es la primera cosa que debemos defender. Ahora, porque no creen en nuestra escatología, no son amilenialistas, ¿no? O porque no creen todo lo que nosotros creemos como cosas secundarias. Esto no nos debe disputar con ellos. No debe ser una disputa, sino que nos debe llevar a ser humildes y debemos amarlos cada vez más. Por esto es la respuesta del Señor. Es que es por nosotros, no será contra nosotros. Y más, en el versículo 41, y dice, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera uno que le dé un vaso de agua.
Cualquiera que hace algo para uno de los pequeñitos, cualquiera que está ayudando a uno de los discípulos, no perderá su recompensa. Por eso ustedes tienen que tener cuidado de no prohibir, de no estar compitiendo con otros, porque son siervos del Señor y recibirán sus recompensas. Y aquí más bien puede ser las dos cosas. Tanto el que recibe, el discípulo, va a recibir su recompensa tanto cuanto el discípulo también recibirá su recompensa. El discípulo que llega, que está predicando el evangelio, también tendrá su recompensa. Pero aquel que recibió al discípulo en su casa y le dio que sea un vaso de agua, también tendrá su recompensa, no lo va a perder. Es un paralelo aquí, ¿no? En el versículo 41 era un paralelo entre el 38, ¿no? De que él está diciendo que no lo prohibáis a este hombre. Pero por último, en último lugar, vamos a ver la lucha en el versículo 42. Que aquí es donde Jesús va a decir a ellos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y se arrojasen en el mar. Si tu mano entonces te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hermanos, aquí es donde el Señor va a trabajar el corazón de estos discípulos. Aquí es donde el Señor quiere mostrar a ellos que ellos no pueden ser de tropiezo a otras personas. En primer lugar, ellos estaban siendo de tropiezo por querer ser grandes, por no ser humildes, por no estar indispuestos a servir, por querer ser reyes mientras son siervos, por querer ser grandes y no pequeños, por después de prohibir a otros de predicar el evangelio, de ser a obra del Señor, de seguir llevando el evangelio de Cristo a todas las naciones, expulsando demonios. Estos hombres estaban siendo de tropiezo y Jesús va a decir a ellos que era mejor que alguien le ponga una cuerda en su cuello, que le atase una piedra de molino. Aquí el texto es: no hagas tropezar a alguien, no sea de escándalo. Que tu vida no sea de escándalo para tus hermanos, para los demás. Porque si no, una segunda persona debería venir, poner una piedra en ti y tirarte al mar. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer en el sentido de disciplina? Cuando un hermano sigue siendo de escándalo, él pone tropiezo, él hace con su estilo de vida, hace con que otras personas, otros hermanos, dejen de confiar en el Señor y se escandalicen por tu testimonio. Entonces la iglesia debe disciplinar a esta persona. Es mejor que lo hagan esto. ¿Para qué? Para que no sean de tropiezo, para que no pongan una piedra, un obstáculo en el camino de alguien. Nuestra vida no puede ser un obstáculo para los demás. ¿Y cómo debemos hacer esto? Lo que dice el Señor: si tu mano es ocasión de caer, córtala. Ahora, no piensen que esto es literal. Jesús no está diciendo que tú debes ser literal y cortar tu mano. ¿Por qué no? Porque tú puedes cortar todo. El problema está en el corazón. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde viene el adulterio, la fornicación? Los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde viene? Del corazón. Es del corazón que salen todas estas cosas. Por tanto, lo que Jesús está diciendo, pierna, brazo y ojo, significa el nuestro todo. Todas las cosas más importantes de nuestra vida son más importantes, no podemos vivir sin. Esto es lo que debemos cuidar. Esto es lo que debemos cortar, lo que estamos haciendo para no ser de tropiezo a los demás. Esto es lo que nos contamina, lo debemos cortar para no ser de tropiezo. Y esto no serán otros. No será una segunda persona que vas a hacer esto. Eres tú. Eres una lucha personal en contra del pecado. Hermanos, nuestra santificación no depende de otros, depende de nosotros mismos. Soy yo mismo que tengo que cortar el pecado. Soy yo mismo que tengo que rechazar el pecado. Soy yo mismo que tengo que luchar, poner una barrera delante de mí
porque nadie va a hacer. Lo que los otros van a hacer es poner una cuerda en tu cuello y tirártela al mar. Porque está siendo de tropiezo para otros. Mi vida debe ser una guerra diaria en contra del pecado. Hermanos, tenemos un enemigo diariamente que quiere usar tus manos, tus ojos, tus pies para destruirte y destruir la imagen de Cristo, no de la iglesia. Es la imagen de Cristo, porque es en su nombre. Es en su nombre que están haciendo todas las cosas. Es el nombre de Dios, no es el nombre de ustedes. No es la imagen nuestra que está en juego, es la gloria de Cristo que está en juego. Por esto lo que Jesús está diciendo aquí es que antes estábamos en el terreno del pecado y luchando en contra de Dios, pero que ahora estamos en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Nosotros ahora estamos luchando a favor de Dios en contra del pecado, de Satanás y de todas las artimañas del enemigo. Hermanos, nosotros tenemos un mal dentro de nosotros, que es el pecado que habita en contra de nosotros, en nosotros, y está haciendo todo para que pecamos en contra de los demás. Pero también hay un enemigo que todos los días está enviando cosas en nuestros ojos, en nuestras manos, en el camino que estamos, para que nos desvirtuamos, para que salgamos de su presencia. Esto es el pecado. Como decíamos ayer, el pecado es tan sucio que él hizo que un fruto en el jardín del Edén fuera más bello, más sabroso, más importante que todos los árboles del jardín del Edén. No solo esto, Satanás hizo que un fruto fuera más importante que Dios. Un solo pecado, si tú cometes, es más, lo que está diciendo es que Él es más sabroso que Cristo. Un solo hecho de pecado. Si permitimos el pecado entrar en nuestra vida, lo que estamos diciendo es que vale más que Cristo. Por esto Cristo está diciendo, córtalo. No es una cirugía, no es algo que vamos a cuidar, es córtalo. Ya, elimina este pecado de tu vida. No abre puertas para el pecado. No abre puertas para tu imaginación. Cortémonos el pecado por la raíz y no permitas, porque el pecado es sucio. Él dice que algo es bueno mientras es malo. Él dice que este camino es suave mientras es un camino de muerte. Él dice que es un camino más corto, pero es un camino que lleva a la perdición. Y lo que Jesús también está diciendo aquí es que solo hay dos caminos. O es de la gloria, que es la santificación, la humillación, es no poner tropiezo, es la lucha diaria, es el esfuerzo, es el negarse a sí mismo, es tomar la cruz, o es el camino del infierno. No hay un purgatorio. Es aquí, hermanos, donde tenemos que santificarnos. Es aquí donde tenemos que negar a nosotros mismos, porque si no, es mejor entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es ahí donde no queremos ir. Y aquí algo que quiero decirte, que Jesús vino a este mundo para que tú no vayas a este lugar. Amén. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte de ti mismo, para salvarte de la ira de Dios y para decir que solo tenemos vida en Él. Amén. Solo hay vida en Jesús, solo hay esperanza en Jesús. Nuestra vida solo hay sabor cuando estamos en Cristo. Y es en Cristo que Él nos ayuda a luchar en contra del pecado. Lo que Jesús está diciendo aquí no es la perfección. Lo que Él está diciendo aquí no es que los cristianos son perfectos. Lo que Él está diciendo es que los cristianos luchan. El cristiano está en guerra todos los días. Va a caer. Vamos a caer. Fallamos. Pero el cristiano está en lucha. Y si tú no estás en lucha, si tú no estás en guerra, es una evidencia que tú no eres de los nuestros. No eres de los de Cristo. Si no estás peleando, de verdad, estás vencidos por el pecado. La verdad, siempre estarás peleando, o en contra de Dios, o a favor de Dios. Y yo quiero que tú puedas pelear a favor de Dios, y pelea por tu santidad. Diga no al pecado, lúchalo,
Por esto Filipenses va a decir, amados míos, tal como siempre he obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es ocuparme. Dios ha hecho su obra en la cruz, Él envía su Espíritu Santo, Él nos está ayudando y Él nos ha dado tantos recursos para ocuparnos de nuestra salvación. Estos recursos tenemos la iglesia, tenemos los hermanos que nos deben ayudar. No es una lucha que estoy solo. Estoy en la iglesia de Cristo. Por esto nosotros necesitamos ser miembros de una iglesia. Estamos creciendo en la comunión. Y hermanos, necesitamos unos de los otros. No puedes muchas veces luchar con el pecado solo. No vas a ganar. Por esto Cristo te puso aquí. Confesen el pecado unos a los otros. Piden ayuda. Confesen y digan, yo necesito ayuda, por favor. Guíame. Ayuda, yo no sé qué hago. Nosotros tenemos internet que pueden leer, escuchar otros sermones. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos buenos libros. No hay excusas para quedarnos en el pecado. No hay excusas para quedarnos embarrados en el pecado. Por esto ven al Señor. Esto es lo más importante. Y esto es lo que debes escuchar. Que Cristo sufrió la ira de Dios para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la gloria de la vida. Él está diciendo que no solo tendremos vida, para entrar en la vida es Él. Si cortamos este pecado, es la señal que estamos viviendo, que estamos vivos. Solamente los vivos pueden cortar el pecado, pueden luchar contra el pecado, porque los muertos aman el pecado y luchan en contra de Dios. Aman la muerte, aman su propio pecado. Jesús quiere que disfrutemos de la vida en abundancia. Y por esto Él va a decir, nuestros últimos versos, buena es la sal. No, el 49, porque todos serán salados con fuego. ¿Es difícil? Es un versículo de verdad muy difícil. Pero lo que veo aquí, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿no? De ser humildes, de sacrificarnos, de servirnos los unos a los otros, de sermos pequeños, de estar en este camino, de no ser tropiezo a los demás, de santificar a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y morir para nosotros mismos. Aquí todos seremos salados con fuego. Tiene la evidencia que las pruebas que estamos pasando, que todo lo que estamos sufriendo en este mundo, es la evidencia que la sal que hace perseverar, que el fuego que transforma, que purifica, la sal es lo que hace mantener. No había refrigerador en aquel entonces, ellos usaban la sal para perseverar, para mantener un alimento puro, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces este alimento tiene la sal, él va a perseverar, pero la prueba del fuego, Él va a seguir, va a ser transformado. Lo que dice Santiago, la prueba del fuego viene para transformar nuestras vidas a la imagen de Jesús. Cuanto más sufrimos, digamos, las pruebas, más bellos somos. Cuanto más padecemos, cortando nosotros mismos el pecado que está en nosotros, padeciendo persecución, porque no es fácil luchar en contra del pecado, en contra del mundo, en contra de las acechanzas del enemigo. Es de ahí donde perseveramos. Es ahí donde vamos a tener vida. Y es por esto que Él dice, buena es la sal en el 50. Mas si la sal se hace insípida, si pierde su sabor, si la sal pierde sus productos naturales, ya no puede más salar. Si la sal ya no está más quitando el pecado de ti mismo, si no estás más santificándose, ya serás de tropiezo para los demás, querrás ser el más importante, ya no vas a servir, ya no serás humilde, ya quieres ser el cabeza en vez de ser un siervo. Entonces lo que va a hacer es lo que va a traer división en la iglesia. No va a haber paz. Por eso Él dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Cuando no estamos purificados, lo que hay es división, lo que hay es confronto, lo que hay es soberbia, orgullo, arrogancia.
no hay paz en la iglesia. Por eso Mateo 5, que ustedes están estudiando, los bienaventurados, serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Pero regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera. ¿A dónde? En el mar. Lo ponen en el cuello con una piedra y lo echan. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. Así somos nosotros en este mundo. Nosotros somos la luz. Nosotros tenemos, sale nosotros, estamos luchando en contra del ego, del orgullo, del espíritu de grandeza, de la voluntad de sermos grandes. Luchamos porque debemos ser humildes, debemos ser siervos. Y por esto Pablo va a decir, por tanto, no reine el pecado en tu cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Hebreos nos va a decir, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice más, ¿cómo hacemos esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Por esto la pregunta es, ¿cuán preocupados estamos con nuestros egos, con nuestras ambiciones? No está mal ser ambicioso. Jesús no dice que ellos no deberían ser ambiciosos. Él calibró que la ambición de ellos debe ser el más pequeño. La ambición de ellos debería ser más humildes, ser como niños. La ambición de ellos debería servir al prójimo. La ambición de ellos debería no ser de tropiezo. La ambición de ellos debería ser santos, cortar el pecado, rechazar el pecado en su propia vida, amar los unos a los otros. Debe ser nuestra ambición. Amar mis hermanos, amar a las personas que están alrededor de mí, porque el amor, la humildad, el servicio genera paz. Pero el orgullo, el ego, genera destrucción. Y esto es lo que no queremos en la iglesia. ¿Es esto lo que Jesús está diciendo aquí? Primero, pensar en ser humildes, en ser siervos, en amar los unos a los otros. Esto debe estar en nuestro corazón. Esto debe ser nuestras oraciones, en servir con humildad. Y más, no prohibir, no creer que solo nosotros tenemos la verdad. No creer que solo nosotros somos los únicos cristianos bíblicos saludables de toda la tierra. Hay otros hermanos y por esto debemos orar por ellos. Por esto debemos pedir al Señor que les ayude a ellos a crecer. Que no hay una competición. No estamos compitiendo. Nosotros queremos que más personas sálvense. Que el nombre de Cristo sea proclamado con verdad, con autoridad, con humildad, con servicio. Que el nombre de Cristo sea exaltado. Pero para esto nosotros necesitamos cuidar de no ser tropiezo a los demás. Para esto necesitamos cortar el pecado por su raíz. Para esto yo ruego a ustedes y desafío a la iglesia aquí a que busquen la santidad. Los santos hijos de Dios viven en humildad, en servicio. Este es nuestro servicio. Esta es nuestra ambición. Oren por esto, hermanos. Que nuestra ambición sea servir a los demás.
Que nuestra ambición quiera ser el último. Estar dispuesto. No ser servidos. No ser los reyes. No estar queriendo los primeros lugares. En nuestra casa, en la sociedad, en nuestra familia, en la iglesia, nosotros somos siervos, nosotros somos diáconos, porque seguimos a nuestro Rey. Y si tenemos esto, vamos a tener paz. Vamos a tener paz entre nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, nosotros podamos ser estos siervos que aman a Cristo, pero que aman los unos a los otros. Jesús aquí está quitando los ojos de los discípulos y poniendo a los demás. ¿Cómo miras? ¿Cómo estás mirando tú, hermanos? ¿Estás preocupado por el crecimiento de tus hermanos que están aquí? ¿Qué estás haciendo cada día para que tus hermanos crezcan? ¿Cómo los sirves? ¿Cómo estás sirviendo aquí? Sois pocos. Sois preciosos a los ojos de Dios. Pero hoy día ustedes pueden servir mejor uno al otro. Porque el día que fuera un montón, y si no sirven ahora, en aquel día, va a haber disputas entre ustedes. Si con 12 ya estaban disputándose, con 12 aquí querían uno ser mejor que el otro, imagínense con los 3,000 en Hechos capítulo 2. Pero aquí fue el momento de aprender. Y ellos han aprendido. Y el Señor ha enviado más gente para que humildemente sirvieran al mundo. Y nosotros hoy somos el reflejo. El Evangelio llegó porque estos hombres con humildad, servicio, negándose a sí mismo, el Evangelio llegó hasta nosotros. Y ahora nosotros debemos seguir con humildad y servicio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, sus enseñanzas, su amor, su misericordia, su verdad. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso para con nosotros. Gracias, Señor, porque estas verdades no vinieron para castigar a nosotros, sino para divertirnos. Son advertencias, Señor, que nos has dado, que en esta vida, en este camino, en el trayecto que te estamos siguiendo, no es fácil. Hay una lucha diaria. Hay una lucha fuerte en contra del pecado, en contra de nosotros, y que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia, necesitamos de que llénanos de tu Espíritu. Llénanos para ver nuestro pecado, para ver lo que está en nuestras manos, en nuestros pies, dónde estamos caminando, dónde estamos mirando, dónde está nuestro corazón. Ayúdanos, oh Señor. Ten misericordia de nosotros. Concédanos arrepentimiento verdadero, genuino del pecado. Señor, ayuda a nosotros a confesar nuestros pecados y a arrepentirnos verdaderamente. Que haya una vida de arrepentimiento y confesión los unos a los otros. Señor, no nos permita hacer de tropiezo para los demás. Señor, no permita que nuestra vida, la manera como andamos, la manera como hablamos, la manera como caminamos, la manera como hablamos y servimos a los demás, sea de tropiezo. Por favor, guíanos, Señor, para que seamos de edificación a tu iglesia, a tu pueblo, para Algeciras, para la comunidad que está aquí, para los vecinos, que ellos te vean a ti en la manera o la forma como caminamos. Ayúdanos, oh Señor, te lo pedimos, que nosotros podamos ser la sal y la luz de este mundo para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.